Hola amigos, bienvenidos a un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte Maníacos con Lili y Sam. Para hoy voy a hacer una manualidad muy sencilla. Necesito un huevo de icopor, del Gopor Unicel. Sí, esto mide 9 centímetros, la parte más alta, por decir así, es de 9 centímetros. Y el contorno mide la parte más ancha, 23 centímetros, si no estoy mal, sí. 23, ¿listo? Entonces estos huevitos de icopor los encuentran en papelerías, en tiendas donde venden artículos para manualistas, y también hay sitios solo donde venden productos de este material, ¿listo? Porque venden para cielos rasos, venden para otro tipo de manualidades o para otro tipo de profesiones. Entonces allí los encuentran. Necesito este así y uno más pequeño. Este pequeño tiene una distancia de 5.5, pero ya igual lo voy a confirmar. Si es de 5.5, sí, 5.5, casi 6 centímetros, ¿sí? Si lo encuentran de 6 centímetros está bien. Y el contorno aquí en la parte más barrigoncita es de 12.5. Entonces allí vamos a trabajar esta vez con un poquito de ese material. Pompones, voy a utilizar de estos, son pompones número 2. Puedo utilizar 2 en color blanco y 1 en color rosa. Voy a poner colores diferentes en mi proyecto. Fieltro o paño Lenzi. Miren que este es un poco más duro, por decirlo así, más acartonado, en color rosado y en color blanco. Si no tienen el fieltro o paño Lenzi, puede ser polar también, fleece, que también le conocen así. Cinta decorativa, esta a cuadros, puede ser el color que ustedes prefieran. Por aquí tengo una zanahoria para decorar. Estas las venden ya listas, entonces una zanahoria o la que tengan o en porcelana fría, no importa. De ese cúter o bisturí punta de lanza, que le llaman así, es efectivamente por su extremo. La cuchilla es muy filosa, entonces ahí tienen que tener mucho cuidado. De esta lima metálica, se le llama pico del oro por su extremo, pero si la consiguen solamente en punta es perfecta, podemos trabajar con ellas. Ojos, tengo varios, tengo ojos locos, tengo estos que les llaman tipo Giordano, que es de un perrito, sirven también porque es para un muñeco, no es exclusivamente para perros. Nariz, aquí tengo de las de tipo tornillo, que yo ya le quité el tornillo, y de las que no tienen tornillo, sino que es como una cascarita, cualquiera de las dos. Listo, yo les muestro para que tengan ideas, que si no encuentran una cosa, entonces otra, y no se vayan de pronto a limitar para trabajar. Si ya creo que les comenté que tijeras ya. También silicona, y voy a decorar un poquito con esta rafia, creo que esto se le llama así, esto es una fibra natural, porque este proyecto no solamente sirve, por ejemplo, para baby shower, o de pronto también para un bautizo o para Pascua, pero también a veces se decora un poquito en Halloween o en el otoño. Entonces este muñeco de verdad nos sirve para muchas cosas, o con una cinta navideña también nos sirve para Navidad. Bueno, también un poquito de rubor, que no lo dije, y también, que aquí no lo tengo, pero necesito de esta misma calidad, o si ustedes no tienen el fieltro, como les digo, también podrían utilizar en la parte de las orejas, que ahora las voy a hacer, foamy, ¿sí? Si no tienen un fieltro de este así acartonado, foamy también les sirve. Bueno, entonces vamos a empezar a darle forma a este proyecto. Bueno, aquí tengo las piezas principales que les voy a compartir en los moldes. Por ejemplo, para el cuerpo son 2 piezas y dejan 1 centímetro, 12 milímetros, un poquito más de 1 centímetro en el contorno. Me gusta que la tela que voy a utilizar, esta que es fleece o polar, ella cede, ¿sí? Entonces para trabajarla en este proyecto me gusta, porque no voy a quedar corta de tela. Entonces por esa parte les recomiendo, si pueden, este tipo de tela, mucho mejor. Para cubrir las patitas, si tengo el fieltro, el que es acartonado, entonces el molde que les voy a compartir también dejan 1 centímetro de contorno. Para las orejas sí las voy a cortar a ras. Me gusta, por ejemplo, cuando es de este acartonado, fieltro, o como les decía ahora, pueden utilizar también foamy. Me gusta porque le da cuerpo, quedan las orejas bien firmes. Entonces por eso les recomiendo hacerlas, ya sea en foamy o en este fieltro acartonado.
Bueno, ya tengo la mayoría de las piezas listas, entonces voy a empezar a trabajar el huevo. Si esta actividad, por ejemplo, se animan a hacerla con los niños, ustedes como adultos son los encargados de hacer el corte. ¿Listo? Estos cortes ya con el bisturí. Y un adulto, pues sí, con mucho cuidado siempre. Estos huevitos, al igual que muchas esferas de icopor, tienen una vena. Entonces aquí, como le pueden ver, se ve como una división. Por allí vamos a empezar a cortar, introduciendo muy bien la cuchilla. Cuando a veces me preguntan qué tipo de icopor utilizo, que por qué no se me vuelve bolitas, a veces no es tanto el icopor, sino la cuchilla que se utiliza. Si ella está nueva, ella corta perfecto y no va a hacer que el icopor se vuelva bolita. Entonces voy a marcar por todo el contorno, todo, para separar la mitad de un lado con la mitad del otro. Voy a hacer este corte, ¿listo? Por todo el contorno. Bueno, este es otro huevito que yo tenía, lo tenía de un proyecto que no trabajé nunca o que de pronto lo inicié y nunca lo terminé. Entonces ya con la lima, la pico del oro, voy a hacer que todavía más se pronuncie este corte. Aquí se ve mucho más, por lo que les digo, estoy reciclando un huevito viejo, un huevito que ya había trabajado antes, pero este es el orificio como les va a quedar, o la marca como les va a quedar. Cuando lo corten bien, cuando le pasen otra vez la lima, pico del oro, y cuando empecemos a introducir las telas, ¿listo? Entonces ahí me perdonan que este huevo no sea nuevo, pero así les queda cuando vayan a reutilizar algún día otro proyecto que ya se deterioró, que está feo, que lo quiero arreglar, le quitan las cosas y lo vuelven a utilizar. Ahora voy a usar la pieza, la que corté, color blanco, y voy a empezarla a poner en el huevito. ¿Listo? Si está muy grande, le quitan el exceso, pero es preferible que les quede un poquito grande y no que les vaya a quedar pequeño. Entonces vamos a empezar a introducirla con la lima. Aquí no va a haber mucha dificultad porque ya ella la había trabajado este huevito antes, ¿no? Si fuera un huevo nuevo, entonces a veces sí hay que hacer un poquito más de fuerza para introducirla, pero en este no va a ser el caso. Bueno, así quedó entonces la parte primera, por decirlo así, que les muestro, y voy a poner la segunda. Ya saben, si es mucha tela, córtenla, le cortan el exceso, que no hay problema. Y aquí en la vena, o sea, donde va a quedar la unión, si no quieren dejar esta unión que se vea así, pueden poner una cinta bien linda. Actualmente venden unas muy bonitas, entonces pueden decorar ese huevito con unas cintas bien hermosas. Y así queda entonces el huevito. Aquí pueden colocar lo que a ustedes les guste, una cinta decorativa, un cordón. Yo voy a utilizar de este limpiapipas o chelín, que también le llaman, y así también me ayuda a disimular un poco la imperfección. Lo voy a pegar con silicona caliente. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo.
Bueno, así ya queda con el limpiapipas. En la parte baja no se nota, igual no se va a ver esto que hicimos. Lo dejo a un lado y ahora voy a cortar en dos el huevo más pequeño. Listo, estos van a ser las patas, estas van a ser las patitas del conejo. Entonces voy a buscar la parte central y con el bisturí voy a empezarlo a cortar. Lo divido en dos y listo. Bueno, ya tengo el huevo cortado en dos y ahora lo que voy a hacer es forrarlo con el foamy de color rosado. Este color es opcional, por ejemplo rosado cuando sean, digamos que niñas, o pueden hacerlo en azul, verde, menta, amarillo, naranja, así del color que ustedes prefieran. Yo es porque tengo el rosado también, ¿listo? Entonces aquí voy a aplicar un poquito de silicona. Tengo la pistola en este momento desconectada para que no esté tan caliente, y voy a aplicar la silicona sobre el fieltro, no sobre el icopor porque el calor se lo come. Entonces voy a aplicar solamente un poquito aquí en los extremos, solo un poquito para pegarlo, y ya luego empezaré a unir el resto de las piezas. Listo, entonces en el fieltro es porque se va enfriando un poquito y entonces no me va a derretir el icopor. Entonces aquí lo pongo, acá también. Listo, así, y voy trayendo el resto lo voy trayendo hacia el icopor, pero entonces dejo que se vaya enfriando un poquito la pistola y así evito derretirlo. No importa que quede arrugado, porque como son los piecitos, entonces eso nos va a servir para que dé como la apariencia de que son los dedos. Entonces aquí lo apliqué directamente en el icopor porque ya la pistola no está tan caliente. Y mira, debo sostener hasta que seque. Bueno, ahora tengo las dos patitas. Esto lo pueden pegar con silicona líquida cuando lo trabajen con los niños. Con silicona líquida así lo pueden trabajar. Y ahora que ya están secas, entonces aplico la silicona en la parte del fieltro y lo pego sobre tela del mismo color. ¿Sí? Pues, puede ser de otro también, la verdad. Puede ser también de otro color, pero es como para hacer juego. Bueno, ahora que ya están listos, entonces ya los pegué. Voy a cortar este sobrante. Igual no se preocupen que para eso es la trencilla que les mostré al principio, pues para decorarlo un poquito y que quede bien terminado. ¿Listo? A veces esos detalles hacen que se vean diferentes a los que encuentran las personas en el mercado o que hacen otras manualistas. Los detalles siempre nos van a resaltar nuestro trabajo. Listo, entonces aquí yo sé que no queda muy lindo, pero con una trencilla, o también podría ser un chelín fucsia, quedaría muy lindo. Entonces aquí voy a utilizar de este y lo voy a poner por todo este contorno así, para que nos trabaje esa imperfección, nos tape esa imperfección y quede mucho más bonito. Listo, lo pueden poner de otro color si quieren, pueden poner lila. Me encanta el color violeta o todas las gamas de los violetas, entonces lo podrían colocar así y así nos quedarían los piecitos.
Bueno, así quedan entonces las patitas o los zapatos, lo que ustedes quieran llamarle. Voy a pegarlos aquí para que se estén juntos, para que queden pegados los pies con una pequeña abertura. Eso nos da también equilibrio. Y luego voy a pegar el huevito. Miren aquí, voy a pegar el huevito sobre los pies. ¿Listo? Entonces aplicamos silicona y los pego. Hay que sujetarlos bien para que el pegue. ¿Listo? Si en algún momento nos falta silicona le puedo aplicar más, pero yo creo que está perfecto. Miren que no me salí. En cuanto a lo de la silicona quedó bien. Y ahora tengo las orejas. Las orejas, bueno, antes de pegarlas, le voy a aplicar un poquito de rubor con una mota de algodón. Le aplico un poquito de rubor para que no queden tan blancas aquí en el centro. De rubor normal, rubor con el que nos maquillamos, ¿listo? Cuando nos ponemos un poquito de rubor. Este es color fucsia. Fucsia se llama así, es color fucsia. Entonces ahí aplicamos y miren que él da un poquito de color para que no queden tan blancas, tan pálidas. Y entre ellas voy a poner un poco de silicona y las voy a sujetar en la parte baja, así. Debo sostener. Recuerden que utilizo silicona caliente, pero también pueden utilizar silicona líquida. Y en el caso de este fieltro, si no lo tienen, foamy. Bueno, ya enfrió un poquito. Ahora las voy a pegar entre ellas. Así que me queden las orejas juntas. Y las voy a poner en la parte superior. Así vamos. Ahora voy a ubicarle la nariz. Voy a ponerla grande. Y los ojos voy a utilizar los 3D. Recuerden que yo les he compartido cómo hacer también ojitos 3D. No quedan tan perfectos, tan lindos, pero pueden ser de ayuda. Ahí apliqué primero la silicona para que se enfríe un poco, porque voy a poner la nariz de cascarita y esa nariz normalmente se derrite. Entonces, como no quiero que se me derrita, pongo primero la silicona y luego lo pego. Por ahora estoy pegando los ojitos 3D. Soplo un poquito para que se seque y pego la nariz. Espero que no se me vaya a derretir. Listo. Ahí vamos, listo. Voy a pegar la colita acá en la parte de atrás. Los brazos también van a ser pompones, van a ser 2 pompones. Entonces le voy a aplicar también silicona. Pego uno. Le puedo aplicar un poquito de rubor. Con un marcador permanente pueden hacer la expresión del labio. Ahorita intento hacérsela también. Desde aquí un poquito de color. Bueno, así queda con el color. Ahora pueden tomar cinta de estas de cuadros para que quede muy del campo, muy country. Y vamos a hacer un monito.
Entonces ustedes hacen el moño que les quede bien lindo, ¿sí? Que les quede bien parejito para que lo puedan poner y les quede bonito en el conejo. Miren, así para que se vayan dando una idea. Pueden colocarle en la patita la zanahoria o en la manito también así la zanahoria. Bueno, todavía no me decido si pegarlo o no, o solo colocarlo de decoración o ponerlo al lado, si de pronto como algo así para no dañar, por decirlo, tapar el trabajo que se hizo con los zapatos. Voy a utilizar de esta rafia para colocarlo. La voy a poner por aquí para que ya se vea como más decorativa. Por aquí le pongo la zanahoria también para que ustedes vean cómo va quedando. En sí la idea es de el conejito. Ya las decoraciones ustedes pueden colocarlo en varios lugares, por ejemplo en mesas de centro de decoración, o cuando organizan la mesa donde van a dar los obsequios o donde van a dar los recordatorios. Entonces esta sería una idea. Si de pronto quieren, pueden ponerle dulces también a los lados. Todo vale, toda la creatividad que nosotros le pongamos a nuestros proyectos está perfecto. Espero que la idea sea de ayuda, que les guste, que lo pongan en práctica, que lo puedan compartir con sus niños. Y ya saben, este tipo de manualidad no tiene como una temporada específica, porque puede ser para un recordatorio de un baby shower, de un bautizo, del primer añito, de Pascua, para Halloween, para Navidad. O sea, el muñeco cambiándole los colores de las cintas, ¿sí? El conejo cambiándole el color de la cinta, puede ser un personaje para varias ocasiones durante el año. Bueno, me despido. Espero la verdad que les guste mucho. Leo los comentarios. Recuerda que para apoyar nuestro trabajo, regálanos tu me gusta, que es muy importante para nosotros y para el algoritmo de YouTube. Comparte para que le llegue a muchas personas este proyecto. Como te digo, déjanos tu comentario y suscríbete si aún no te has suscrito, allí en el botón donde dice suscribirse, y es totalmente gratis. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte Maníacos con Lili y Sam. Hasta pronto.